Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series X y Xbox Series S. En esta ocasión estaremos probando Batman Arkham Knight, un título que actualmente tiene el 90% de descuento en la tienda de Xbox, siendo la versión premium o la versión más completa de este juego, así que sin duda creo que es una oferta bastante interesante. Por si teníamos en mente jugar este título, me parece que por el precio que está en estos momentos vale muchísimo la pena, y así podemos jugarlo tranquilamente, ya que también está disponible en Game Pass, pero solo es la edición estándar, y si no queremos depender del tiempo que estará disponible en Game Pass, lo ideal sería comprar esta edición premium. También si queremos tener la trilogía, actualmente se encuentra con descuento, así que cualquiera de las dos versiones serán excelentes para jugar. Este juego lamentablemente no cuenta con un parche Next Gen que mejore la resolución o FPS en estas consolas, pero por lo que he leído hace unos años le llegó un parche que mejora la resolución en Xbox Series X, así que como tal estará corriendo a una calidad de 1600 x 1080p, ya que anteriormente tenía una resolución de 900p, la misma que las consolas Xbox One, ya que es un título retrocompatible. Como sea, se sigue viendo casi igual, no es un salto de resolución tan grande pasar de 900p a 1080p como pasar de 900p a 4K, así que la imagen luce prácticamente igual, quizá un poco más definida, pero sin duda a este juego le vendría muy bien un parche Next Gen, ya que además tampoco contaremos con 60 FPS ni activando la función de FPS Boost, así que en Series X seguimos corriendo a 30 FPS, los cuales obviamente serán estables todo el tiempo, pero lo ideal sería jugarlo a 60 FPS en esta consola tan potente. Ahora pasando a Xbox Series S, este juego estará corriendo a una resolución de 900p. En esta consola estaremos ejecutando la versión de Xbox One S, que lamentablemente no se actualizó con ese parche para incrementar aunque sea un poco la resolución, así que en Series S se seguirá manteniendo a 900p. La verdad es que es casi idéntico a la versión que tenemos en Series X, por lo que no habrá mucha diferencia entre ambas. El juego desafortunadamente salió con una optimización, podría decirse mala incluso para las consolas de pasada generación, así que actualmente ya no podemos exigir más, y también en Series S estará corriendo a 30 FPS, que de igual manera serán estables la mayor parte del tiempo, por lo que tanto en Series X como en Series S será un juego similar de rendimiento. Obviamente si queremos jugarlo podemos hacerlo sin ningún problema en cualquiera de las dos consolas. Este rendimiento no quita que no podamos jugarlo o que sea injugable. En estas consolas actuales es un título que se juega muy estable, por lo que si queremos aprovechar estas ofertas valdrá totalmente la pena. Además que es una saga que es muy querida por varios jugadores. En cuanto al peso, tenemos un título con un tamaño similar en las dos consolas, por lo que no será tan grande para Series S ni mucho menos para Series X. Como siempre, yo me despido, nos vemos en el próximo episodio, chao. Estas son tus tareas, solo que estas son de la mente, a diferencia de las tediosas demostraciones de fuerza de aquel tótem. ¿Sabes? Creo que nunca he matado a un bombero. ¿Qué? ¿Es sorprendente? Sí, he acabado con... ¡Hay alguien peleando por aquí! Prepárate para sufrir, fenómeno. Patrón, aquí al Contreras.
diferencia de las tediosas demostraciones de fuerza de aquel tótem. Aquí Halcón 4. Crisis con rehenes cerca de la torre del reloj. Creo que es uno de los bomberos desaparecidos. Cambio.